Mi nombre es Pablo Rodríguez, soy el jefe de la Clínica de Hipertensión Arterial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y en los próximos minutos vamos a charlar dentro de el marco del Update 2023 del ICVA de ciertas alternativas futuras que aparecen en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Y cuando hablamos de hipertensión resistente, me parece que lo mejor es iniciar definiendo a qué llamamos hipertensión arterial resistente. Y todas las guías coinciden en que un paciente es resistente al tratamiento si la presión arterial está persistentemente por encima de 140-90 milímetros de mercurio bajo un tratamiento con tres drogas que incluya preferentemente un bloqueante del sistema de renina-angiotensina, más un antagonista cálcico de tipo dihidropiridínico, más un diurético, todos a dosis máximas o máximas toleradas. Pero el último statement de la American Heart Association nos dice de que para poder definir claramente hipertensión arterial resistente, debemos asegurar una adecuada medición de la presión arterial, debemos saber de que el paciente no presente lo que se llama hipertensión arterial de guardapolvo blanco y asegurar una buena adherencia al tratamiento, lo que llaman excluir lo que son las causas de pseudo resistencia, esos pacientes que aparentan ser resistentes y en realidad no lo son. La clasificación de hipertensión arterial resistente nos muestra de que hoy esta entidad se podría dividir en tres entidades. Por un lado, los pacientes que con 4 o más drogas tienen su presión adecuadamente controlada, lo que se llama hipertensión resistente controlada, y por el otro lado, los resistentes que no están adecuadamente controlados, o sea, aquellos que toman 3 o 4 drogas, que continúa llamándose hipertensión resistente, y los que antes se confundían entre resistente o refractario, y que ahora los que llamamos refractarios son aquellos que tienen un tratamiento con 5 o más drogas, de los cuales uno de esas drogas es un antagonista de receptores mineralocorticoides, fundamentalmente espironolactona, y sin embargo su presión sigue sin estar controlada. Hecha esta parte con las definiciones un poco de lo que vamos a hablar en el futuro, ¿qué nos espera en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente? Y hoy podemos decir de que el tratamiento, el manejo farmacológico de la hipertensión arterial resistente se basa en un seguimiento de 6 pasos. El primer paso es usar un régimen óptimo de 3 drogas, como dijimos recién, y con un diurético adecuado a la función renal del paciente y, por supuesto, asegurando que los cambios al estilo de vida se cumplan adecuadamente, fundamentalmente en cuanto a lo que tiene que ver la dieta hiposódica. Si con esto el paciente no responde bien al tratamiento, la propuesta es sustituir el diurético actual, que generalmente es una hidroclorotiazida, por una similtiazida en el caso que todavía no se esté utilizando, porque muchos de estos pacientes ya están recibiendo una similtiazida, en este caso clortalidona o indapamida serían las opciones. Si aún así el paciente no responde, el tercer paso, de acuerdo a los resultados del estudio Pathway, muestra que se necesita agregar una cuarta droga y esa cuarta droga son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, la espironolactona fundamentalmente o eventualmente la prerenol. El cuarto paso, si el paciente todavía no responde al tratamiento, sería agregar un beta bloqueante o un bloqueante mixto alfa-beta si la frecuencia cardíaca es mayor a 70 por minuto, o en aquellos pacientes que no toleran o tienen alguna contraindicación para el uso de beta bloqueantes, considerar drogas de acción central o diltiazem de acción prolongada. Ya tendremos que llegar al quinto paso en el caso que el paciente siga sin responder, que es el agregado de hidralazina en dosis de 25 miligramos cada 8 horas hasta alcanzar una dosis máxima. Y finalmente, en un sexto plazo, reemplazar, en este caso, la hidralazina por minoxidil en dosis de 2 miligramos y medio cada 8 a 12 horas, drogas que no están frecuentemente en el arsenal terapéutico en nuestro país. Si así todo el paciente no responde, se recomienda la derivación a un especialista, que poco tendrá que hacer seguramente en estos casos, o la posibilidad de un tratamiento invasivo, fundamentalmente de inervación renal, que cada día tiene más aceptación en todo el mundo y que está muy pronto a ser aceptada como tratamiento, por ejemplo, por la FDA en los Estados Unidos.
¿Qué pasa en el futuro? Y entonces acá sí hablamos de lo que es el título de nuestra charla, que son las nuevas alternativas en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial resistente. Y acá tenemos que hablar de 4 grupos de drogas fundamentales, algunos de los cuales ya están disponibles y se utilizan, pero con otras indicaciones terapéuticas, y otros que son realmente nuevos. Tenemos como primer grupo los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de tipo 2, o sea, inhibidores SGLT2, que tanto utilización tienen actualmente en pacientes con insuficiencia cardíaca o renal, y que también podrían jugar un rol en la hipertensión arterial resistente. Los inhibidores de la aldosterona sintasa, que van en camino también con lo que son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, actuando sobre la síntesis de aldosterona fundamentalmente. Los antagonistas duales de la endotelina, actuando sobre los receptores de tipo 1 y tipo 2 de la endotelina. Y finalmente, la revalorización de los inhibidores de la neprilicina en la hipertensión arterial, para los cuales fueron desarrollados inicialmente y que luego encontraron su nicho terapéutico en la insuficiencia cardíaca. Con respecto a los inhibidores SGLT2, hay algunos datos de análisis post-hoc de estudios fundamentalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, que muestran que en subpoblaciones de hipertensos resistentes de esos estudios tienen una eficacia terapéutica importante. Este es el estudio Credence con canagliflozina, donde en una población de 1.300 pacientes, que era el 31% de la población total del estudio, que cumplían criterios de hipertensión resistente definido como una presión mayor o igual a 130/80 con 3 o más drogas, incluyendo un diurético, utilizando la clasificación americana de hipertensión arterial, se vio de que los pacientes con hipertensión arterial resistente, tanto a las 3 semanas como al final del estudio, y con el agregado de esta droga, tenían una eficacia terapéutica mayor. Y lo que era también importante, que los pacientes que recibían canagliflozina necesitaban menos agregado de fármacos durante el estudio, demostrando una eficacia terapéutica importante. El otro estudio, que es también un análisis post-hoc, es el EMPA-REG Outcome, donde en ese análisis se vio que en pacientes tratados con empagliflozina, durante todo el estudio, el agregado de empagliflozina a un grupo de pacientes que cumplía criterios de hipertensión arterial resistente, definidos como vemos aquí abajo, y que era más o menos una quinta parte de la población del estudio, el agregado de empagliflozina logró una reducción de la presión arterial significativa en relación al grupo que no recibió esta droga o recibió placebo, lo cual demostraría de que los inhibidores SGLT2 podrían ser una alternativa terapéutica como agregado al tratamiento habitual de la hipertensión en este grupo de pacientes. ¿Qué pasa con las nuevas drogas? En el fin del año pasado y comienzos de este se han publicado algunos datos con respecto a nuevos fármacos que están en fase 2 o iniciando la fase 3 de su desarrollo, y que se espera que en aproximadamente 1 a 2 años ya estén disponibles para su uso en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Los primeros son los inhibidores de la aldosterona sintasa, de los cuales la droga que más se ha utilizado hasta este momento es el Baxdrostat, donde se ve los cambios en este estudio a 90 días de seguimiento aproximadamente, un cambio un descenso de la presión arterial sistólica que aumenta conforme va aumentando la droga, la dosis de este inhibidor de la aldosterona sintasa. Y fíjense cómo esto es en paralelo con la disminución de la aldosterona sérica, lo cual demostraría que lo que están haciendo estos fármacos es justamente inhibir la producción de la aldosterona. El otro grupo de drogas son las drogas que actúan sobre la endotelina, y de estos, el darusentan fue la primera de estos grupos de drogas. Ya hace varios años atrás, en este estudio El Dorado, se mostró que el darusentan, que era un inhibidor no dual de la endotelina, actuando sobre todo sobre los receptores de tipo ET1 de la endotelina, tenía una eficacia terapéutica muy significativa, disminuyendo la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial resistente, pero a expensas de una producción de edema significativamente mayor al placebo. Esta línea de investigación con los inhibidores de la endotelina, de los receptores de endotelina,
quedó un poco en el olvido durante varios años hasta la aparición de lo que son los antagonistas duales de la endotelina, de los cuales el aprocitentan es uno de los fármacos que se está investigando y está en su fase más avanzada. Este es un estudio publicado a fines del año pasado con 3 etapas, una etapa inicial doble ciego donde se comparó con placebo 2 dosis distintas de aprocitentan, una segunda parte simple ciego donde todos los pacientes recibieron aprocitentan 25 miligramos y una fase final otra vez de doble ciego donde algunos pacientes siguieron recibiendo aprocitentan mientras otros se pasaron a placebo. Y como se ve, los pacientes que recibieron aprocitentan, sobre todo en su dosis de 25 miligramos, tuvieron un descenso significativo de la presión arterial y podría ser una alternativa realmente farmacológica importante. Y fíjense que aquí en el subanálisis de los datos con monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, acá se ve el cambio en la presión arterial ambulatoria, en la presión arterial sistólica, tanto durante el día como durante la noche. Las dosis más altas, sobre todo de aprocitentan, logran un descenso de la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial resistente, que lo hace una alternativa realmente prometedora en el futuro. Finalmente, lo que último sería el grupo de los inhibidores de la neprilicina, que como bien ustedes saben, el sacubitril valsartán ha encontrado su nicho terapéutico en pacientes con insuficiencia cardíaca, cumpliendo un rol importante en esta población, pero no nos olvidemos que este grupo de estas drogas fueron utilizadas inicialmente en el tratamiento de la hipertensión arterial y un reanálisis de datos con estos fármacos nos muestra que en pacientes con hipertensión arterial aparentemente resistente, porque en realidad lo que sabemos que son todos pacientes con 3 o más drogas y no se excluyó en estos pacientes causa de pseudoresistencia, por eso hablamos de hipertensión resistente aparente, e incluso en aquellos que tienen resistencia al uso de espironolactona, que no responden bien a espironolactona, el agregado de sacubitril valsartán en relación al valsartán como comparador logra una reducción más significativa de la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial resistente, constituyendo una posible alternativa viable en este momento para pacientes que no tengan una buena respuesta al tratamiento y sobre todo en aquellos pacientes en el que el uso de espironolactona o eplerenona como cuarto fármaco no alcanza el resultado esperado. Para terminar, entonces, vamos a tener que hablar de que hoy por hoy, en lo que es las nuevas alternativas terapéuticas en hipertensión arterial resistente, tenemos 3 grupos de drogas. En verde lo que vemos son aquellas que son potencialmente útiles en el tratamiento y que están disponibles en la actualidad, o sea que podemos utilizar en este momento, que son los inhibidores SGLT2 y los inhibidores de la neprilicina, el sacubitril valsartán. Después tenemos las drogas que son potencialmente útiles y que están en fases avanzadas de la investigación, como dijimos, los inhibidores duales de la endotelina, el aprocitentan como droga madre de este grupo, y los inhibidores de la aldosterona sintasa, de las cuales la droga más representativa en este momento es el baxdrostat. Y finalmente, los que se encuentran en las fases más iniciales de investigación, algunos en fase 1, como los inhibidores de la síntesis de angiotensinógeno hepático, y algunos iniciando o con ya una fase 2 un poco más avanzada, como son los inhibidores de la aminopeptidasa A a nivel central, actuando sobre la producción de vasopresina, de los cuales la droga más representativa es el firibastat. Muchas gracias y espero que les haya resultado de utilidad.